tiene muchos años de haber sido al menos propuesta sin saber que al final eso iba a ser el concepto de distancia. Voy a hacer la construcción de cómo nosotros calculamos la distancia y por qué la calculamos así. Y después voy a generalizar la distancia para espacios n-dimensionales. Bien. Lo primero que debemos de pensar es que nosotros que vivimos en un espacio tridimensional, la distancia convivimos con ella siempre, desde que nacemos. Por eso es que dicen que los niños deben gatear, porque tienen que relacionar el mundo tangible con el mundo no tangible, con el mundo de las ideas. Es decir, los niños aprenden a diferenciar su localización inicial a través de un movimiento que es recorrer una distancia para llegar a otro punto. Cuando nosotros estamos en nuestro día a día, la distancia, por lo general, la percibimos de manera horizontal. Es decir, a pesar de que somos tridimensionales, si yo me pregunto a qué distancia estaré de compañero que estoy sentado, yo estoy viendo una distancia horizontal. Si me pregunto a qué distancia estaré de la maestra que está allá en otro salón, yo estoy percibiendo una distancia horizontal. Otra manera es que cuando yo volteo hacia arriba y digo como ¿cuánto medirá ese edificio? También estoy percibiendo la distancia, pero de manera vertical. Por lo general tratamos de no preguntarnos qué pasa cuando las cosas están en diagonal. Nosotros ahorita estamos en el segundo piso y mi coche está por allá. Y si yo quiero dar una aproximación de cuál es la distancia de donde estoy yo a mi coche, por lo general trato de aproximarla de manera horizontal. No me hago en la pregunta así de, a ver, pero está en diagonal, entonces debe ser más. Pero eso es claro para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando con el concepto de distancia, por lo general ninguneamos el concepto de distancia en diagonal. Y cuando las cosas son horizontales o verticales, resultan ser muy sencillas. Imagínate que esta es mi casa. Y para venir a la escuela necesito tomar un camión. Entonces, supongamos que de mi casa a donde está el camión existen 2 kilómetros de distancia que tengo que recorrer quizá caminando. Y el camión me trae a la UPQ. Entonces, si yo sé que de mi casa a la universidad existen 18 kilómetros de distancia, con esa información yo puedo saber cuál es la distancia que existe entre la universidad y la parada del camión. ¿Cuánto, para el caso particular que tengo ahí escrito, cuántos kilómetros existen entre el camión y la universidad? 16 kilómetros, claro. Para tú sacar esa respuesta, debiste de haber hecho una operación. Es una operación muy sencilla que tú sabes hacer desde la preprimaria y que eventualmente pues la ocupamos en algunos aspectos de nuestra vida. Y esa operación no cambia a pesar de que yo cambie los datos. Por ejemplo, si yo te digo que me equivoqué y que en realidad de mi casa al camión son 3 kilómetros y que la distancia desde mi casa hasta la universidad son 9 kilómetros, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué distancia hay entre el camión y la universidad? 6 kilómetros. Volviste a hacer la misma operación. La operación no cambió. ¿Qué operación hicieron? Una resta. Es claro, ¿verdad? Entonces, tú dices, yo estoy posicionado en un punto inicial, que si estuviéramos hablando de física, pues le llamaríamos punto inicial y punto final. Pero como nosotros no hacemos ese tipo de cosas, voy a ponerle que estoy en un punto X1 y me quiero dirigir hasta un punto X2. Entonces, si nosotros no supiéramos cuáles son esas cantidades,
De todos modos, la forma de calcular la distancia no cambia, porque sigue siendo una operación. ¿Qué operación deberíamos hacer si lo único que sabemos es que estamos en x1 y quiero ir en x2 para conocer la distancia? x2 menos x1. Perfecto. Y como estamos hablando de distancias y por cómo es la vida, la distancia no debe ser negativa nunca, pues puedo apoyarme de un valor absoluto. Entonces, sin importar dónde esté x2 y dónde esté x1, la forma de calcular la distancia entre x2 y x1, pues es esa resta. Pero eso solo pasa cuando la distancia la estoy calculando en horizontal. Ahora, análogamente, la palabra análogamente en matemáticas significa se hace de la misma manera, o se piensa de la misma manera, o se procede de la misma manera. Análogamente, si nosotros queremos encontrar la distancia vertical de alguna cosa, pues más o menos procedemos de la misma forma. Supongamos que, de alguna manera, ustedes son Spider-Man o algo así, y estás en el piso número 2, que está a 3 metros de altura, y que por acá, ¿quién es el villano nuevo de Spider-Man? No se ponga lagarto. ¿También? Lagarto. Lagarto. Entonces, Lagarto está por el piso número 30, que está más o menos a 23 metros de distancia. Si nosotros queremos encontrar la distancia entre Spider-Man y Lagarto, pues tenemos que proceder de la misma manera, solo que como cambiamos de orientación, ahora no les voy a llamar X, les voy a llamar Y1 y Y2. Para nuestro caso particular, ¿cuál es esta distancia? 20 metros. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque restamos. ¿No? Restamos 20, le quitamos 3 a 23. Que en el caso general, lo que estamos haciendo es a Y2 le quito Y1. Y como estoy hablando de una distancia, pues me sirve ocupar un valor absoluto, porque dependiendo mi sistema de referencias, puede ser que esa resta me salga negativa. Y como nosotros sabemos que nuestro sistema de referencias preferido es el plano cartesiano, pues puede pasar de que esa distancia me salga negativa y es algo que no deseamos. ¿No? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No, todo cool? Gracias. El problema, por llamarlo de alguna manera, va a ser cuando yo en un sistema de referencias tenga puntos que no están alineados ni de manera horizontal ni de manera vertical. Viejo confiable, plano cartesiano. No voy a grabar ahorita el plano, porque la verdad es que no nos interesa saber un número en particular. Pero voy a poner una coordenada aquí, que le voy a llamar la coordenada A, y voy a poner una coordenada aquí, que le voy a llamar la coordenada B. Como no me interesa saber, en realidad, un número de distancia, pues le voy a tener que poner algún nombre genérico. Alguien que me proponga unos nombres genéricos para la coordenada A. ¿Cómo? Ok, puede ser, pero dado que ya vamos a poner como alguna formulita, alguna ecuación, algo que nos sirva de una mejor manera.
M, bueno, las coordenadas siempre son dos entradas, ¿no? MJ puede ser. Muy bien. ¿Alguna otra que además, porque esa puede ser MJ, pero además algo que nos facilite también la vida? XY. Ok. Pero dado que voy a nombrar a dos coordenadas, a la XY, ¿qué más te puedo agregar? X1 y Y1 para la primera coordenada y X2, Y2 para la segunda coordenada. Cuando nosotros estamos nombrando elementos matemáticos, que al final de cuentas son elementos que viven en el mundo de las ideas, pues la cosa es como ponerles una nomenclatura. El chiste no es meterme el pie, porque si yo al rato te digo, a ver, nombra estas 100 coordenadas, no vas a empezar A, B, C, D, E, F, G, H, porque se te van a acabar todos los sistemas lingüísticos del planeta, ¿no? Puedes empezar con los griegos, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta, y aún así no te van a alcanzar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cosas matemáticas, lo mejor es ponerles una nomenclatura adecuada, ¿no? Pues, como las coordenadas en general son X, Y, pues le voy a poner X1, Y1 y X2, Y2. Así, si tengo que nombrar 100 coordenadas, pues la última se va a llamar X sub 100 y Y sub 100. No pasa nada y ya sé de quién estoy hablando. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. Bien. Si yo proyecto la entrada en el eje X de esta coordenada y también la entrada en X de esta coordenada, ¿quién resulta ser este punto de aquí abajo en X? ¿Quién está aquí? Pues X1. ¿Y quién está acá? X2. Misma idea, pero ahora las proyecciones van a ser hacia el otro eje. ¿Quién resulta que está aquí? Y1. ¿Y quién resulta estar acá? Pues Y2. Bien. Si llega algún barbaján y me pregunta, oye, ¿qué distancia hay entre X2 y X1? Seguramente tú me lo vas a poder decir rápido y sin titubear. ¿Qué distancia hay entre X2 y X1? Pues claro, X2 menos X1. Y eso es porque la distancia entre X2 y X1 es horizontal. Misma idea, pero para acá arriba, si yo llego y te pregunto, ¿cuál es la distancia entre Y1 y Y2? ¿Qué me vas a decir? Pues Y2 menos Y1. Y esa respuesta es correcta porque la distancia entre Y2 y Y1 es vertical. Si no fuera así, pues a lo mejor la respuesta es distinta. Y justamente, pues ahí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo necesito la distancia en diagonal? Y la construcción seguramente tú te la sabes, y te la sabes desde que ibas en la secundaria. ¿Por qué? Pensemos lo siguiente. La distancia entre el punto A y el punto B, pues resulta ser la misma que la longitud del segmento que une al punto A al punto B. La distancia y la longitud, bueno, a ver otra vez. La distancia entre el punto A y el punto B resulta ser la misma que la longitud del segmento que va desde A hasta B. ¿Eso es claro para todos? Sí. Si nosotros hacemos ese paralelismo entre distancia y longitud de un segmento, resulta que ya lo logramos. ¿Por qué? Porque si yo agarro esta distancia que hay entre X2 y X1, que es la misma que la longitud del segmento que va de X2 a X1, la agarro, así tal cual, y la subo para acá. De tal manera que yo no cambie su pendiente ni su longitud, pues tengo un segmento que ahora se corresponde al punto A.
Y misma idea, si yo agarro la distancia entre Y2 y Y1, que es la misma que la longitud del segmento rojo que está aquí, que va de Y1 a Y2, la agarro y me la traigo para acá. Pues resulta que acabo de formar un triángulo. Y cuando nosotros nos dedicamos a hacer matemáticas, cuando encontramos en nuestros cálculos un triángulo, pues somos muy felices. Porque la humanidad, si algo conoce bien, son los triángulos. De los triángulos no hay algo que no sepamos. De los triángulos conocemos todo, que tienen 3 lados, que tienen 3 vértices, que los puedo clasificar por sus lados, ¿no? Isósceles, escaleno y equilátero, que lo puedo clasificar por sus ángulos, acutángulos, obtusángulos, triángulos, rectángulos, que tienen unas propiedades bien locotas en el sentido de las funciones trigonométricas, que está seno, coseno, tangente, y sus recíprocos, cotangente, secante y cosecante. Y además, para el caso particular de los triángulos rectángulos, tenemos una herramienta extremadamente fuerte. ¿Cuál es? El teorema de Pitágoras, efectivamente, ¿no? El teorema de Pitágoras, que en su forma formal dice c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Y a cuadrada y b cuadrada son los catetos, es decir, los lados donde con la que se forma el ángulo de 90 grados. Y además los catetos no importa quién le ponga a ni quién le ponga b, al final tengo que juntar a los dos en algún momento. Pero ese es el que es formal, ¿no? Ese es el que dicen los libros. En un triángulo rectángulo de lados A, B, C se cumple siempre que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y nuestro profesor de la secundaria hasta nos memorizar una más fácil que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Que no es la que usamos en realidad, porque nosotros la usamos de la siguiente manera. H de hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más otro de los catetos al cuadrado. ¿No? Ese es el teorema de Pitágoras que nosotros utilizamos para nuestro día a día. Ahora, pues si te fijas con el discurso que te estoy diciendo, pues este problema se reduce a encontrar una hipotenusa. No hay más, estuve encontrando una hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que debemos saber? Pues cuánto mide el cateto A. Y si lo llevamos a la geometría analítica, ¿cuánto mide el cateto A? Pues x2 menos x1. Entonces voy a quitar esto y voy a poner x2 menos x1 al cuadrado, que es justamente la longitud de este segmento azul. Y análogamente, ¿cuánto mide el cateto B? Y2 menos Y1. Como le cambié de nombres porque me lo traje a una rama de las matemáticas que se llama geometría analítica, pues ya no le voy a decir hipotenusa. Y no le voy a decir hipotenusa porque además yo ni siquiera, o sea, mi intención no es encontrar la longitud de un segmento. Este triángulo que estoy haciendo aquí, lo estoy haciendo en mi mente, pero en realidad mi problema no tiene un triángulo ahí, mi problema tiene 2 coordenadas, y la pregunta es, ¿cuál es la distancia entre ellos? Que la distancia y la longitud de una hipotenusa sean similares, sean un símil entre sí, pues es una ganancia. Entonces no le voy a llamar hipotenusa, le voy a llamar D de dinosaurio, en minúscula, y entre paréntesis, los nombres de las coordenadas que estoy calculando. Y entonces, si recuerdan las clases de la prepa, lo que acabamos de deducir ahí es la fórmula de la distancia entre los puntos. ¿Dudas con eso? Sí saben que pues lo estoy viendo, ¿no? Es decir, Jorge no te veo, Ricardo no te veo, Miguel no te veo, Jaime no te veo, Axel no te veo, Kevin no te veo. Bueno, todas esas personas son las mismas. Ok. Bueno,
dije todos porque son ¿no? Vale. Entonces, nosotros sabemos calcular distancias desde Pitágoras, desde los griegos. Y esto que están aquí, esto que está aquí, jóvenes, es la base del cálculo. La distancia es la base del cálculo. No es cierto, eso es broma, no es cierto lo que me estás diciendo. ¿A poco aprendí tantas fórmulas que se derivan de esto? Claro. Y te lo voy a demostrar. Te voy a dar una breve clase que va de geometría analítica al cálculo y me vas a decir si sí o si no. Si yo tengo dos puntos en el plano, Euclides, en sus elementos, me dice que por dos puntos pasa una y solo una recta. Y si tú te acuerdas de la forma estándar de la ecuación de la recta, te escribía y igual a mx más b. Que dentro de esas cuatro letras que están ahí, una es la que me interesa en demasía. ¿Cuál? La M, que es la M. pendiente. Perfecto. Cuando hablamos de pendiente, me estoy refiriendo a la inclinación de la recta. Es decir, si está muy inclinada hacia arriba, si está medio inclinada o si está muy inclinada hacia abajo. Y nosotros sabemos al menos dos maneras de hablar de la inclinación. Cuando estamos en nuestra vida así mundana, las inclinaciones por lo general las damos en ángulos. Pero no es la única forma de darla. La otra forma es comparando dos longitudes. A eso se le llama razón. La pendiente es una razón. Casi no utilizamos la manera de decir inclinaciones en nuestra vida cotidiana utilizando la razón matemática, no la razón de pensar, ¿no? La razón matemática casi no la utilizamos. Pero aprovechando que es enero, sí utilizamos en diciembre la forma de decir la inclinación utilizando la razón. Ahora que seguramente estuvieron guardados en su casa y que no asistieron a ninguna posada, les voy a tratar de recordar cómo es que ustedes utilizan la razón en diciembre. Cuando vengas a tu amigo o a tu amiga y lo avientas a que rompa la piñata, no le dices, está hacia el norte 85 grados. Y no lo haces porque primero tu compañero no sabe dónde está el norte y menos cuántos son 85 grados. Y porque no quieres que alguien del público te dé un golpe. Lo que tú haces es decirle, adelante, arriba, dos pasos hacia enfrente, abajo, abajo. Eso es una razón. En realidad, esa es la pendiente. Lo que tú estás tratando de decir a tu compañero es, ¿cuál es la distancia entre el palo y la piñata? Y lo estás diciendo utilizando AM. Voy a volver a pintar mi cuadrado, mi triángulo aquí. Y tú lo estás diciendo, arriba. Es decir, tratando de decirle que existe una longitud que está de donde él está parado a donde está la piñata. Y le estás tratando de decir hacia adelante o hacia atrás. Tratando de decirle que existe una longitud entre donde él está parado y donde está la proyección de la piñata. Ahora, de esa manera nosotros le podemos decir dónde está él o ella
¿Y dónde está la piñata? Estoy comparando esas dos magnitudes. Y si ustedes recuerdan la fórmula de la pendiente, pues es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es muévete hacia arriba esta distancia, pero también muévete hacia la derecha esta distancia. Ahora, tú te preguntarás, ¿no? ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no x2 menos x1 sobre y2 menos y1? Sería lo mismo, muévete hacia la derecha y luego hacia arriba, o muévete primero hacia arriba y luego hacia la derecha. Pues la respuesta es muy sencilla. Como nosotros nos gusta más hablar de ángulos, pues lo que intentamos hacer es facilitarnos la vida. Si nosotros estamos aquí, vendados de nuestros ojos, y la piñata está acá, pues otra forma de decirle a las personas que tienen que ir hacia adelante y hacia arriba es decirle en qué ángulo debe dirigirse. Y si nosotros volvemos a entender esta distancia como la hipotenusa de un triángulo, pues entonces esto se llama cateto adyacente y esto se llama cateto opuesto. Y como este es un triángulo rectángulo, entonces una función trigonométrica que involucra al adyacente y al opuesto se llama tangente. Y si yo lo escribo así, cateto opuesto sobre cateto adyacente, pues resulta que es muy fácil saber en qué ángulo está inclinado esa trayectoria. Si lo hiciera al revés, debería usar el arco cotangente. Pero resulta que nuestras calculadoras no tienen las recíprocas de las funciones trigonométricas. En nuestras calculadoras está seno, coseno y tangente, y entonces me conviene usar la tangente porque si lo digo con arco cotangente tengo que hacer más cálculos y la verdad es que nos da problema. Bien. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el cálculo diferencial? O sea, sí, ya me estás recordando toda mi prepa, me vas a hacer llorar. Pero, si tú recuerdas a tu profesor de cálculo diferencial o a tu profesora de cálculo diferencial, te decía lo siguiente. Recuerden que la pendiente es una razón. Una razón es la comparación de dos magnitudes. En este caso estoy comparando la magnitud esta con la magnitud esta. Y entonces te decía tu profesor de la preparatoria. Imagínate que tienes una gráfica que es la función posición de una partícula que se mueve en el espacio. Y por hacer el destino, esa partícula se ve así. Antes de Newton, en la mecánica clásica, decíamos, ok, si la partícula cambió de la altura y a la altura, bueno, y2, a la altura y1, en cierto tiempo 1 hasta cierto tiempo 2, pues si recuerdas tus clases de la prepa de física, te decía que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, si la partícula recorrió una distancia de ir de y2 a ir a y1 y lo hizo en una longitud temporal, pues entonces la velocidad la podemos definir como y2 menos y1 sobre t2 menos t1. Distancia sobre tiempo. Pero ¿a poco esto no es sospechosamente muy parecido a la pendiente? De hecho, es la misma, solo que el eje X, en lugar de también considerarlo en distancia, lo considera en tiempo.
Y se dieron cuenta entonces que la recta secante que une a estas dos tiene una cierta pendiente que resulta ser la velocidad promedio. Ahora, dependiendo de qué tan ingeniero seas, te va a decir, bueno, pues es una aproximación. Porque aquí podemos ver que va más rápido que acá, porque recorrió más distancia en menos tiempo que menos distancia en más tiempo. Y si todos nos comportáramos de manera adecuada, deberíamos decir, es que a mí las aproximaciones no me sirven, porque me va a tener un error, y bastante error. Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil, agarra puntos que no están tan lejanos. Si tú agarras, por ejemplo, este punto y calculas su velocidad promedio, pues el error está aquí, es chiquitín. Pues sí, pero sigue siendo un error. Pues ya te dije, no le hagas. Agarra puntos más cercanos. Y hacer este procedimiento, resulta que ya le pusimos nombre. Y eso se llama límite. Hacer que una cosa pase un montón de veces, cada vez haciéndose más chiquito, le llamamos límite. Ahora, cuando llega Newton, dice, ok, pero vamos a ser más formales. Si este es x1 y este es x2, para no llamarle y1 y y2 como lo hacíamos en la secundaria, pues le voy a decir que x es transformado o es llevado a esta altura a través de una función. Y entonces en lugar de llamarle y, le voy a llamar f evaluada en x1. Y en lugar de llamarle y, le voy a llamar f evaluada en x2. De tal suerte que nuestros puntos van a ser x2, f de x2, y este punto sería x1, f de x1. Y así se ve mucho más elegante. ¿Qué cambiaste? Nada. Estoy hablando de la misma distancia, del mismo tiempo, pero ahora le estoy poniendo x y f de x, que se ve mucho más elegante y me hace ver extremadamente científico. Muy bien. Eso está cool. Ahora, pues la velocidad sigue siendo la misma, se sigue haciendo la misma cosa, es la distancia recorrida verticalmente, como me lo dijo la pendiente, pero ahora tiene un nombre más chido. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. ¿Cierto? Bien. Junto con Leibniz, bueno, no juntos porque no se caían bien, inclusive llegaron problemas legales, pero se concordó lo siguiente: en lugar de jalar dos puntos, uno para acá y uno para acá, ¿por qué no dejas fijo uno y solamente mueves uno? ¿Funciona? Pues sí. El chiste es que este lo estoy recorriendo para acortar la distancia y llevarlos cerquita, cerquita, cerquita. Ok. Entonces, fíjate, si no voy a tener el x2 porque se va a estar moviendo, lo que voy a decir es a x2 súmale una h. ¿Y h qué es? Pues es una distancia. Entonces, en lugar de poner x2, puedo poner x1 más h. Bueno, le quité el 1, le voy a llamar nada más x. X más h, pues sí. Si estás en x y le sumas una distancia, pues llegas a x más h. Y entonces, este se va a llamar x, f de x. Y este de acá se va a llamar x,
coma, f de x más h. Y entonces lo que vas a hacer chiquito es la h. La h de repente se hace chiquita, y entonces ahora aquí va a estar x más h. Y de repente se hace más chiquita, y aquí va a estar x más h. Y de repente se va a hacer más chiquita, y aquí va a estar x más h. Eso queda genial porque en lugar de ponerle x2 y x1, pues nada más le pongo h, que es justamente la distancia que hay entre x y x más h. Y aquí le pongo f de x más h, que es esta altura, menos f de x. Y lo que voy haciendo chiquito es h, que h se vaya haciendo cada vez más chiquito. Cada vez más chiquito. Y entonces, jóvenes, de solo trabajar con el teorema de Pitágoras, pasar por la idea del triángulo rectángulo utilizando trigonometría básica, hemos llegado a ¿qué? ¿Qué es esto que está aquí escrito? La definición de la derivada. Justamente, la definición de la derivada. ¿Y de dónde salió? Del teorema de Pitágoras. Charlie, pero no. Charlie, Me disculpo, pero quería contestar un mensaje, pero si alguien me preguntó algo, vuélvalo a hacer. Y si no, voy a borrar esto que tengo aquí. Vamos a tener una copia. Vale. Bien. Entonces, acabamos de decir. ¿A qué va a sacar la clase? Acabamos de decir, entonces, o bueno, estaba tratando de convencerlos de que el teorema de Pitágoras es muy importante. Entonces me gustaría tener algo así de fácil para calcular distancias cuando estoy en diferentes dimensiones. A ver. Si nosotros recordamos nuestra primaria, nuestra maestra nos enseñó una cosa que se ve más o menos así, que dijo que se llamaba la recta numérica. Y ahí en la recta numérica nosotros podíamos encontrar los números, ¿no? Nos decían, a ver, encuentra el 3, encuentra el 1 medio, encuentra el menos 1. Ahí estábamos nosotros ahí poniendo circuitos, ¿no? ¿Qué está el 3? Ah, bueno, esto es una dimensión. Y en matemáticas, esta R doble mayúscula representa los números reales y también representa a la dimensión 1. En la dimensión 1 es un poco aburrida porque si yo fuera una persona de dimensión 1, solo podría ir hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque nada más estoy en una dimensión. Luego, en la secundaria nos enseñaron
que si yo agarro dos rectas numéricas, las intersecto de manera perpendicular y que coincida el 0,0 en ella, puedo disfrutar ahora de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo. Pues tenemos dos dimensiones. Y eso se escribe como R cruz R. Para los amigos, R2. Pues siguiendo la misma lógica, si yo agarro una tercera recta real y la intersecto con las otras dos de manera perpendicular, es decir, que formen un ángulo de 90 grados cada una con cada otra, pues lo que encuentro es el espacio tridimensional. Eso se representa como R cruz R cruz R, a.k.a. R3. Lamentablemente, como nosotros somos personas que vivimos en tres dimensiones, es decir, en el espacio tridimensional, no les puedo dibujar cómo se ve la cuarta dimensión, ni la quinta, ni la sexta, ni la décima, ni la 155.320. Pero podemos seguir pensando en lo mismo. Entonces, nosotros entendemos que tenemos espacios rectangulares de la forma Rn. ¿Cómo se ven los elementos de aquí? Pues como un número, ¿no? Por ejemplo, el número X. Aquí está el número X. ¿Cómo se ven los elementos de aquí? Pues de la forma X, Y. Por ejemplo, aquí está el punto X, Y. ¿Cómo se ve un elemento aquí? Pues va a ser X, Y, Z. Aquí está el X, Y, Z. Si yo quiero seguir haciendo esto, lo puedo hacer, pero nos vamos a meter en el problema otra vez de que si yo tengo un espacio de 100 dimensiones, pues me van a acabar las letras otra vez. Entonces, una n-ada es decir, como una coordenada de n entradas, pues la podemos escribir como x1, x2, x3, punto, 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 hasta x sub n. Teorema. Cualquier cosa nos queda estar pendiente. Gracias. La distancia entre dos puntos n-dimensionales, por ejemplo, si yo le llamo a la coordenada x1, x2, x3,
punto hasta xn, y le llamo b a la coordenada y1, y2, y3, punto hasta yn. A ver, no nos dejemos confundir, porque me vas a decir, ¿por qué todos son X? ¿Todos están en el eje X? No. ¿Por qué todos son Y? ¿Todos están en el eje Y? No. Es el que le corresponde al eje X, el que le corresponde al Y, el que le corresponde al eje Z, el que le corresponde al otro eje, etcétera, etcétera. Solo que decíamos hace rato, como no nos queremos quedar sin letras, pues le voy a poner una con un subíndice nada más. ¿Vale? Está dada por D de dinosaurio, A, B, porque así le puse ahorita mis puntos A, B. Si se llamaran Pedro y Juan, pues sería la distancia entre Pedro y Juan, no pasa nada. Esto es igual a la raíz cuadrada de Y2 Y1 menos X1 al cuadrado, es decir, este menos este, más Y2 menos X2 al cuadrado, es decir, este menos este, más yn menos xn. Los tres puntos significan que así se sigue de la misma manera hasta acabar, o que se sigue así hasta el infinito. Como nosotros no nos vamos al infinito, sino que vamos a acabar en algún punto, pues los tres puntos serían y3 menos x3, y4 menos x4, y5 menos x5, así hasta llegar al último, al cuadrado. Esto es súper interesante, y además de interesante, es sorprendente que el teorema de Pitágoras se pueda generalizar para n dimensiones. Es fácil. Voy a agarrar dos puntos. Ejemplo. Voy a agarrar dos puntos del espacio tridimensional. Le voy a llamar A, menos 1, menos 3, 5, y B, 2, 3, 4. Si yo quiero saber cuál es la distancia entre estos puntos, es decir, a ver, piénsenlo. Yo estoy aquí en este punto tridimensional, ¿no? Puede ser el origen o no, no importa. A lo mejor estoy en el punto menos 1, 2, menos 1, menos 3, 5. Y quiero saber cuál es la distancia al proyector. Pues, geométricamente lo que puedo hacer es moverme en X hasta alinearme con el proyector, luego moverme en Y hasta quedar justamente debajo del proyector, y bueno, si tiene una escalera o algo, pues moverme en Z para llegar justamente a donde está el proyector. Pero la noción de distancia lo que me está diciendo es, si tú agarras una cuerda y lazas el proyector, ¿cuánta cuerda utilizaste? Es la distancia en diagonal, solo que en 3 dimensiones. Eso es lo que nosotros estamos calculando, o lo que nos estamos preguntando, de cuál es la distancia entre el punto A y el punto B. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues usando la formulita. La distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de 2 menos menos 1 al cuadrado más 3 menos menos 3 al cuadrado más 4 menos 5 al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, es decir, 9
más 36 más 1. Es decir, la raíz de 46. A ver, aquí va una de las cosas que seguramente les va a molestar un montón, porque ingeniería, pero como nosotros no somos ni física, ni ingeniería, ni cualquiera de esas cosas del diablo, vamos a utilizar siempre los números exactos. Es decir, en mi clase casi no van a haber decimales, todo lo vamos a hacer en fracción o en el número exacto, raíz de 46. ¿Dudas? ¿Todo cool? Ahora somos menos. Hace rato éramos más. Ya nada más somos 17, qué buena onda. 17 y uno de ellos soy yo. 16. ¿Te espantaron eso de la explicación va con dibujos y Spider-Man y todo? ¿Qué la película? No la he visto, no me spoilees. Dice, no, mejor la tomo con Peregrino. Dice. Está bien. Sale. ¿Quién me dice, no de manera formal, así de manera coloquial, qué dice el teorema fundamental de la álgebra? De manera coloquial, así, de manera entre amigos, ¿qué dice el teorema fundamental del álgebra? No trates de buscarlo en Google porque lo que va a pasar es que te vas a traumatizar. Bueno, si quieres, pues, ¿no? Pero si no, díganme qué significa o qué dice el teorema fundamental del álgebra. Completo. ¿No sabe? No lo sé, profe. Sí, se te no se te lo sé. El teorema fundamental del álgebra, entre muchas de sus implicaciones, me dice que si yo tengo un polinomio de grado n, por ejemplo, un polinomio de grado 2, que es el más sencillo, bueno, no es el más sencillo de los polinomios, pero es el que más estudiamos en cierta manera. Nosotros sabemos que un polinomio de grado 2, a la hora de tratar de encontrarle su solución, pues los niños buenos utilizamos la factorización, ¿no? Factorizamos y encontramos sus raíces. Y ya los niños malos utilizan la fórmula general. Y de usar la fórmula general, sabemos que eso puede tener una solución, dos soluciones o ninguna. Y eso se debe a que las soluciones de un polinomio, las raíces de un polinomio, gráficamente se ven como las intersecciones de la gráfica con el eje X. Entonces, si un polinomio de grado 2 tiene dos soluciones, es porque se intersecta dos veces. Si tiene una, es porque se toca una vez al eje X, y si no tiene, es porque no toca el eje X. Ahora, el teorema fundamental de la álgebra me dice que un polinomio de grado n, es decir, no sé, grado 3, 10, 1.000.000, tiene exactamente n soluciones. Me vas a decir, ¿cómo así? Si me estás diciendo que puede no tener.
Ah, bueno, es que va a tener exactamente n soluciones, algunas de ellas complejas. Ejemplo para el de grado 2. Este es un polinomio de grado 2, por eso tiene dos soluciones. Este también tiene dos soluciones. Lo que pasa es que es la misma. Es la misma solución, pero son dos. Y esta tiene dos soluciones, pero si se acuerdan, cuando nosotros metemos esto a la fórmula general, decimos que no tiene solución porque no tiene solución real. Y eso es porque el discriminante, que es la cosa que está dentro de la raíz, da negativo. Pero eso no quiere decir que no tenga solución. Tiene solución, pero los números complejos. ¿Cuántas tiene? Dos. Ahora, el teorema fundamental de la álgebra me dice, ok, tú tienes un polinomio. Entonces ese polinomio tiene exactamente, bueno, tienes un polinomio de grado n. Entonces ese polinomio tiene exactamente n soluciones. Algunas puede ser que sean reales. Otras puede ser que sean complejas. Pero si sumas todas las soluciones, son n. Dicho de otra manera, el teorema fundamental de la álgebra lo que me está diciendo es, si tienes un polinomio, lo puedes factorizar en a lo más n factores. Lo explico. Si tu solución de grado 2 tiene dos soluciones, es porque esto se ve x menos a por x menos b, donde la solución es a y b. Dos soluciones. Si tiene una solución, es porque esto se factoriza y lo que te queda es un binomio cuadrado perfecto. Es decir, tienes dos de estos, pero los dos son la misma. Entonces la solución es a, pero vale por 2. Y si no tienes soluciones, es porque no pudiste factorizar una cosa que se ve de la forma ax cuadrada más bx más c. Entonces, si tú tienes un polinomio de grado n, a lo más vas a tener n de estas cosas. 1, 2, 3, 4, hasta n. N iguales. A lo más. O puede pasar que tengas menos de n porque salen factores de este tipo. A lo mejor si tienes uno de grado 5 van a salir 2 así y 1. A lo mejor si tienes un polinomio de grado 6, a lo mejor van a salir 3 factores así. Uno de este por otro, pero vamos al cuadrado para que sean 2, 4, 6. O puede pasar que todos sean de esta forma por algo multiplicado que también sea de esta forma, es decir, que todos sean cuadráticos que no se pueden factorizar. Pero ya no puede ser cúbico, porque el cúbico por fuerza se debe poder factorizar. Ya sea en factores lineales o un factor cuadrático y un lineal. Entonces el teorema fundamental de la álgebra me dice que todo polinomio se puede factorizar en factores lineales o en el peor de los casos en puros factores cuadráticos. Y en un caso no tan peor, entre factores lineales y factores cuadráticos. Eso nos da alivio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque entonces, para trabajar con funciones, me basta saber todo de la ecuación lineal y saber todo de la ecuación cuadrática. Y la ecuación lineal es una broma, porque es y igual a mx más b. Y la ecuación cuadrática pues, también es una broma, pero pues, es más interesante. ¿Por qué es más interesante? Por lo siguiente. Si nosotros tenemos una ecuación cuadrática completa, en su forma general, esto se vería ax cuadrada más bx más c igual a 0. Y una cosa de esas
resulta que agarra ciertas formas caprichosas y las conocemos como cónicas. Si yo tengo una función cuadrada en su forma general, o eso es una parábola, o es un círculo, o es una elipse, o es una hipérbola. ¿De qué depende? De cómo se factoriza esta cosa. ¿Cómo lo puedo ver? Si cambio la forma general a la forma estándar. Cónicas. Incluimos a la recta, tenemos la parábola, tenemos la elipse y tenemos la hipérbola. Ojo, hipérbola, no hipérbole. Hipérbole es una cosa del español que yo no sé qué es porque no es mi área, pero sí sé que hipérbola e hipérbole son cosas distintas. En matemáticas se llama hipérbole. ¿Sí, América? Ya te aburrí, ya te vi haciéndole así como nada, no sé qué está diciendo este chavo. No, profe, no me he aburrido. Eso. Estoy poniendo atención. Eso. De la recta tenemos 4 casos. Cuando es horizontal, cuando es vertical no se cuenta como ecuación de la recta, pero lo voy a poner. Cuando decrece y cuando crece. De la parábola tenemos 4 casos, que abre hacia la izquierda, que abre hacia la derecha, que abre hacia arriba o que abre hacia abajo. De la elipse, que sea horizontal o que sea vertical. Y de la hipérbola, que abra de manera horizontal o que abra de manera vertical. Por supuesto que existen muchos más casos, cuando abren diagonales y así, pero si nos topamos con un problema de esos, lo que hacemos es enderezarlo, ¿no? Estás en diagonal, lo que haces es ponla bien, ya sea que vaya para arriba o para abajo, pero que quede derecha. Y resulta que si nosotros le hacemos caso al teorema fundamental del álgebra, sin importar que trabajemos en 3 dimensiones, en 4 o en 5, yo puedo factorizar eso en factores lineales o en factores cuadráticos. Entonces, las superficies que aparecen en más de 2 dimensiones también van a tener formas de estas, ¿no? O tengo una canaleta en forma de parábola, pero larguísima, una canaleta que se usa para recolectar agua. O tengo una parábola que da vueltas y genera una paraboloide, que es la forma de las antenas parabólicas. O tengo una recta que en 3 dimensiones se ve como un plano. O tengo una elipse que sería como un tubo, pero así con forma de elipse, no circular. O como un balón de americano, que más o menos porque el balón de americano no tiene forma de elipse. O tengo una de estas cosas que son como 2 tubos, bueno, como 2 canaletas así. O una silla de montar, que los ingenieros dicen silla de montar, que nosotros le llamamos hiperboloide. Entonces, necesitamos acordarnos de cómo sé cuando una de estas cosas es una de estas cosas. Bueno, pues lo importante es que ya sabemos que tiene que ser cuadrado. Y lo otro, pues es nada más aprender a completar cuadrados, pero eso es sencillo. Más bien, voy a poner aquí las formas estándar. La forma estándar de la recta es y igual a mx más b. Sencillo. Para la parábola tenemos 4. X menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. X menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Y menos k al cuadrado igual a menos 4 por p por x menos h. Para la elipse tenemos 2 cuando es vertical o cuando es horizontal. Y esa es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1 para cuando es horizontal. Y x menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado
sobre a cuadrada igual a 1 para cuando es horizontal. Y para la hipérbola tenemos x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1 para cuando abre lateralmente y menos k al cuadrado sobre b cuadrada menos x menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1 para cuando abre hacia arriba o hacia abajo. Ok, ya les acabo de abrir el espacio para que suban los apuntes del día de hoy. Nada más una indicación, por favor. Los apuntes se suben en un solo archivo PDF. Todos en un solo archivo PDF. No muchos en formato PNG ni en JPG. Uno en PDF. Ojo, los apuntes también llevan calificación. Si los subes con tardanza, se califican sobre 80. ¿Vale? Bien, entonces, ¿alguna duda, compañeros? Bueno, pues